Hola amigos y bienvenidos a este su programa de la risa y el olvido. Y como siempre, como cada semana, no puedo iniciar sin antes darle la bienvenida a mis amigos. Hola Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, estoy bien, contento. Buenas noches, saludos o días o lo que sea a todos, a ustedes dos también. Y pues aquí contento de compartir un rato más de reflexioncillas con ustedes. Excelente, gracias. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, bien, gracias. Espero que ustedes también. Bueno, y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar del lado oscuro del ser humano. Voy a darle la palabra a Jorge en este momento. Adelante. Ok, ese es un tema que le he dado la vuelta en mi cabeza muchas veces. He estudiado varios autores al respecto y libros y además es un tema muy famoso como en la filosofía, como de tratar de entender por qué demonios los seres humanos tenemos este lado que puede ser tan violento. Eh, o sea, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a vivimos en un mundo donde hay muchas personas violadas, la mayoría de ellas mujeres. Vivimos en un mundo también donde hay muchísimos asesinatos. eh, a nivel mundial la mayoría de ellos hombres, pero que realmente afecta mucho a los dos sexos. Vivimos en un mundo en donde se estima que más o menos el 10% de todas las muertes que ha habido en la época moderna han sido por guerras. 10% está cañón, o sea, porque son muchos siglos. Eh, Vivimos en un mundo en donde también ha habido genocidios, o sea, y no una vez, o sea, muchas veces durante la historia. Y entonces, o sea, ¿de dónde viene esa parte oscura? ¿De dónde viene esa parte terrible de nuestra especie? Que además parece que está particularmente ubicada en la parte masculina. Porque como ustedes saben, pues las guerras son declaradas históricamente por los hombres y son peleadas por los hombres y los asesinatos, la mayoría, aunque sean, son cometidos por hombres, aunque sea otros hombres, siguen siendo hombres matando hombres. Eh, entonces no solo es el lado oscuro de la especie, también parecería ser el lado oscuro de uno de los dos sexos, ¿no? Eh, Y entonces, quizás, pues por ahí quiero irme, ir explorando como esos fenómenos, ¿no? De la violencia del ser humano. Nada más antes de contaminar, pues quería preguntarles a ustedes, Dave, ¿tú por qué te imaginas que podemos ser una especie tan violenta? O sea, ¿cuáles te imaginas tú que podrían ser como las causas principales? Y también un sexo tan violento, o sea, el masculino. Son los videojuegos, ¿no? Bueno, creo que todo ha ido cambiando y hemos ido evolucionando de alguna manera, aunque obviamente la violencia sigue, ¿no? Respondiendo a una pregunta primero, creo que nos diferenciamos en el cómo tenemos los conflictos entre hombres y mujeres. Generalmente los hombres tendemos a irnos hacia el lado violento cuando, eh, cuando las palabras ya no son suficientes, si hay un encono por alguna situación, generalmente el hombre termina por usar la violencia como el último camino para resolver un conflicto de alguna manera. Y la mujer históricamente suele ser más eh, ir en contra, por ejemplo, de la reputación de la otra persona. Tiene caminos diferentes en ese sentido. Y como especie, pues bueno, creo que primero una situación evolutiva. Hablábamos por ahí en podcast pasados que esto ha ido cambiando de alguna manera. Antes era el más fuerte en relación directa, ¿no? O sea, el hombre alfa era el que lograba estar con la mujer para poder al final poder reproducirse y poder seguir pasando sus genes. Y hemos visto cómo este trait ha ido cambiando y ahora son otros los factores, ¿no? Pero
la violencia creo que siempre ha estado presente. Creo que sí hemos mejorado, sin lugar a dudas, los datos deben de ser eh, diferentes en cuanto a la violencia, pero sí creo que históricamente ha sido devastador lo que hemos hecho como especie, ¿no? Particularmente con lo que comentabas de los genocidios, ha sido una barbaridad y no, no únicamente por lo que hizo Hitler, ha habido muchos otros, pues muy devastadores a lo largo de la historia, creo. Gracias, Dave. Alfa, ¿alguna idea? ¿O algunas? De entrada una idea, vas a hablar de Pinker, supongo, un poquito. Sí, Ok, bueno, voy a hablar más de, de un autor que Pinker que conocí por Pinker, pues, pero sí. ok, bueno, ya después de que tú despida eso, podré tal vez complementar algo, compartir alguna idea sobre lo que tú digas. Em, a mí algo que me llama muchísimo la atención, algo que me causa muchísimo problema y que me deja como una especie de shock perpetuo, es que, por ejemplo, entiendo el principio de reacción violenta que podemos tener los mamíferos por estos principios evolutivos de supervivencia, incluso de competitividad, de competencia entre nosotros para ganar estatus o para ganar cierto tipo de cosas. Entiendo el impacto de adrenalina sobre un cuerpo de un mamífero y las reacciones y la pérdida de la razón y todo esto. Esto lo entiendo perfectamente. Creo que todos hemos sido parte de eso. A mí lo que me causa muchísimo problema es cuando veo que este nivel de violencia se ejecuta de manera tranquila, racional, con una estrategia. O sea, cuando veo videos ya es que malamente a veces te topas con cosas que van sucediendo, pues que no está chido o, que estén tan expuestas, estemos tan expuestos a ellas, pero bueno, son cosas que pasan. De repente ves un vato muy tranquilo cortándole la cabeza a alguien. De repente ves a gente muy tranquila llevando y conduciendo a alguien a la silla eléctrica para que muera de una manera tan terrible y o sea, hay fotos de un niño incluso cuando lo condenaron a la silla eléctrica y así, o sea, cómo con toda la tranquilidad y con toda tal vez la certeza de que estamos haciendo el bien y que condenamos y provocamos ese tipo de violencia tan terrible. Insisto en que eso es a mí lo que me causa muchísimo más problema. Espero que tengas alguna aproximación hacia ello, porque yo no he estudiado ese tema tan a fondo, no, como me causa tanto problema, tengo que aceptar que es algo que yo evado, yo soy bueno evadiendo cosas. Eh, entonces, y sobre lo otro es pues sí, que tal vez parece ser que sí somos una sociedad que va reduciendo esos niveles masivos pues, números rojos de violencia y que vamos como acercándonos hacia una parte más, pero también está en un poco en entredicho. Entonces, yo más bien sí quisiera preguntarte, sí quisiera rebotar ideas, rebotar preguntas, pero así como aproximaciones o cosas, solo tendría una que tal vez vamos a ver si se da el tiempo, y si no, pues la retomamos en otro tema, en otro podcast. Ok, gracias a los dos. Bueno, voy a ir hablando, me interrumpen cuando ustedes quieran. Eh, Voy a compartir ideas de un libro, de dos libros principalmente, pero del que más es uno que se llama justamente El lado oscuro del hombre, de Michael Giglieri. Y les voy a contar ahí algunas anécdotas que él pone y después también algunas explicaciones para este fenómeno. Hay una historia que él cuenta que le tocó ver, no recuerdo si fue en el Congo o por allá. Eh, Había dos individuos, masculino y femenino, ahí conviviendo en un lugar alejado de la comunidad, a las afueras de la Chilling, comunidad. De hecho, just estaban chilling. conviviendo, chilling un poco, pero pues con intereses quizás sexuales, románticos, no lo sé, al Ajas. parecer. Y entonces le tocó ver cómo había cerca de ahí, como si fuera una especie como de cerro, y por el cerro, que estaba lleno de árboles,
bajaron 5 tipos con mucho sigilo y coordinados, y de repente cuando menos lo esperaba la pareja ya estaba rodeada por los 5 tipos. Dejaron ir a la parte femenina y a la parte masculina la empezaron a atacar. Y además la atacaron de una forma horrible, o sea, no solo lo molieron a golpes, sino que inclusive le arrancaron dedos de la mano y le arrancaron dedos de los pies, con las manos y con los dientes. Al final, cuando terminaron de vapulearlo por completo, lo dejaron moribundo, ahí tirado. Regresó su compañera y su compañera se quedó con él durante horas. Y de hecho le empezó a intentar poner algo en las heridas para ver si su compañero podía sobrevivir, pero al final pues fue demasiada la golpiza y fue demasiada las heridas y se terminó muriendo. Esta historia no es de seres humanos, es de chimpancés. Le tocó ver unos chimpancés haciendo esto. Y eso es algo que los chimpancés hacen muy a menudo. Los chimpancés son primates muy sociales. Tienen grupos grandes. Hay comunidades de chimpancés, por ejemplo, que llegan a tener 80 individuos. Eso es altísimo. Y luego lo Es que casi hacen como es toda la población de Lerdo, imagínate. un poquito más. Saludos, Lerdo. Eh, y en estas, como comunidades de chimpancés, pasan cosas muy raras y interesantes también. Una de ellas es que prácticamente todos los machos de una comunidad de chimpancés están relacionados genéticamente. O sea, son hermanos, primos, medios hermanos, bla, 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 bla. Todos tienen alguna semejanza genética. Porque resulta que con los chimpancés hay muchas especies en donde tiene que migrar el macho o la hembra a otro grupo diferente al grupo en el que nació. En la mayoría de las especies quienes migran son los machos, pero para los chimpancés quienes migran son las hembras. Y eso hace que los machos que se quedan entonces estén relacionados entre sí. ¿Por qué es importante? Porque eso, entendido desde la teoría de la evolución de Darwin y sobre todo entendido desde los biólogos que agarraron la teoría de Darwin y que la llevaron como que la fueron cada vez haciendo más elaborada, llegaron a entender algo que era una parte de la evolución que tiene que ver como con tu kin, o sea, como con tus familiares. Si tú tienes a alguien cerca de tu familia, es más fácil, si detectas que es de tu familia, que tengas más unión con ellos, que te agrupes, ¿no? Para protegerlos, que seas más altruista con el primo, por ejemplo, que con el que no es tu primo, que E puedas poner incluso tu más vida en tolerante, ¿no? peligro. Ajá, más tolerante, muchísimas cosas. Y entonces, eso hace que los chimpancés se agrupen ahora sí que son grupos que están dominados por hombres que están relacionados entre sí y que están muy unidos entre sí, los machos. Y entonces lo que hacen esos machos es que empiezan a hacer muchos rondines, y si en esos rondines se topan a machos de otro grupo, es muy fácil que haya conflictos y que los conflictos acaben en asesinatos, o sea, el grupo más fuerte acaba matando al grupo más débil. Y estos conflictos no solo pasan, o sea, en hechos aislados como este, que fueron 5 contra 1, sino que además, cuando un grupo se hace muy grande y tiene en sus vecinidades otro grupo vecino más pequeño en número de machos, o sea, más reducido, por ejemplo, uno de 80 contra uno de 50, uno de 80 contra uno de 40, es muy probable que el de 80 vaya a intentar hacer guerra en contra del 40. Y cuando les hacen guerra, la guerra es terrible, o sea, en realidad parece un genocidio, o sea, no descansan hasta que matan a los machos, y matan a los machos adultos, y a los más pequeños muchas veces hasta se los comen. A las hembras las suelen
las respetan, lo que les hacen, no las respetan pues, pero no las matan, a menos de que ya sean muy viejas. Y lo que hacen con ellas más bien es que las pasan a su grupo. De hecho, las hembras, como una cuestión adaptativa, tienen la característica de que cuando eliminan a todos los machos de su grupo, aunque tuvieran lazos emocionales con ellos, es como si cambiaran su, ¿cómo se llama? Allegiance, o sea, como su... eh, Dave, pero eres el bueno en Estoy, traducir. Bueno, o sea, Es como que si lo literal sería alianza, pero hay una palabra más apropiada, pues. Ajá, bueno, como si cambiaran a qué grupo le tienen alianza, Su ¿no? De lealtad, los, su su lealtad. lealtad, y ahora es a los machos que ganaron. Y ahora ellas fueron a ser parte del grupo que venció pues a los machos perdedores que ahora están muertos. Y entonces, Giglieri y muchos otros biólogos lo que vieron en los chimpancés es que la guerra es una de las formas, la guerra y la violencia en los chimpancés es una de las formas más adaptativas para encontrar hembras y para encontrar más territorio, y el territorio también significa más comida. Eh, y a diferencia, Y por mejores ejemplo, condiciones de vida, ¿verdad? sí, ajá. Y a diferencia de los gorilas, por ejemplo, que es otro primate, los gorilas no trabajan en grupo. Los gorilas son hiperagresivos, se pelean entre sí por las hembras y tienen cada macho varias hembras, pero no son sociales con otros machos, no son, se pelean siempre entre ellos. Los chimpancés, su ventaja competitiva es la inteligencia grupal. Y en realidad tú los ves haciendo tácticas de guerra que parecen tácticas de guerra humanas. Él cuenta, hay otra anécdota donde estaba un grupo de gorilas machos que se llevaron perdón, de chimpancés machos, que se llevaron un chimpancé joven, como para enseñarle el arte, ¿no? De todo lo que hacían. Y cuando ellos están, digamos que haciendo el análisis furtivo, no hacen ruido. Y los chimpancés suelen ser muy ruidosos los machos. Pero cuando están en esa especie como de, a ver, vamos a ver a quién cazamos, pero a ver a quién matamos, son muy silenciosos. Y en una de esas narra cómo el chimpancé adolescente empezó a hacer ruido y uno de los machos en firillista fue y le tapó la boca, ¿no? O sea, como actitudes que parecen muy humanas. Y es que en términos evolutivos y en términos además de ADN, eh, ellos son los más cercanos a nosotros. Ellos y los bonobos son los más cercanos a nosotros. Inclusive un poquito más los chimpancés. ¿Por qué esto es relevante? Y ahí él lo menciona y dice, es que los chimpancés pues no tienen películas violentas, no tienen videojuegos violentos, no tienen políticas ideológicas como ciertos tipos de nacionalismos que te llevan a radicalizarte y hacerte violentos en contra de otros grupos. No tienen armas de fuego que te venden en los Walmarts, como pasa en Estados Unidos. O sea, no tienen nada de eso. Lo que tienen es un instinto, un instinto que se desarrolló durante muchísimos años y que les dio una ventaja competitiva a muchos machos para pasar sus genes. Y aquí la duda sería, ¿qué tanto de eso tendremos nosotros? Porque las cosas que ellos vieron en los chimpancés son xenófobos. O sea, los chimpancés son muy agresivos de aquellos que no pertenecen con aquellos que no pertenecen a su grupo. Y creo que los seres humanos también lo somos. Los chimpancés los machos son muy agresivos, inclusive cuando alguna de las hembras de manera interna no respeta las reglas del grupo también, ¿no? Y es algo que también se ha visto en muchísimas sociedades del ser humano. O sea, de cómo les poníamos reglas imposibles a las mujeres, muy agresivas y muy controladoras sobre todo su sexualidad, y si no las cumplían, en muchos de los casos los mataban, ¿no? Como el hecho de no llegar virgen al matrimonio, que de hecho me parece que sigue pasando en países como Emiratos Árabes. Todavía hay reglas muy agresivas en contra de eso con las mujeres. Eh, y además de ser xenófobos y además de ser también muy agresivos en cuestiones sexistas, o sea, tienen, vamos, eh, pues esta coordinación para que esos esfuerzos bélicos acaben siendo esfuerzos bélicos
digamos que con una inteligencia y una estrategia detrás que parecería que está mucho más evolucionada de lo que usualmente pensamos que tienen los primates que no somos nosotros. Luego esto te lo llevas al hombre y pues con el hombre históricamente te topas las mismas actitudes. En el podcast pasado yo les hablaba un poco de la revolución industrial. Algo que no les dije es que en Inglaterra, en el siglo XVIII, el rey había dado un permiso para que los barcos, ya fueran barcos del ejército o inclusive hasta barcos piratas, cuando llegaban a las costas, a los pueblos de las costas, tenían el permiso del rey de secuestrar a todos los hombres que estuvieran en capacidad de pelear. Y todos los hombres que estuvieran en capacidad de pelear, pues son usualmente como de 15 años para arriba, a veces un poco hasta menos de edad, ¿no? Y eso hacían, o sea, llegaban a las costas y raptaban a los hombres y los metían, y a los niños, a los adolescentes, y los metían a los barcos y los obligaban a pelear las guerras del reino. Eh, en África, por ejemplo, hay muchos países en donde todavía se da este reclutamiento de niños varones, o sea, llegan a un pueblito, llegaron a todos los niños, se los suben en camionetas y después los hacen guerrilleros o los hacen lo que sea. En nuestro país también pasa en algunas zonas con la delincuencia organizada, o sea, sí hay personas que entran por su voluntad, pero también hay otras que no entran por su voluntad a esos grupos, ¿no? Entonces, son patrones que se repiten continuamente. Ahí viene en el libro un montón como de citas de personas que fueron a la guerra, o sea, de gente que estuvo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o que estuvo en Vietnam, y de la manera en la que hablan de haber matado a otras personas, o de la manera en la que hablan de haber matado por primera vez al enemigo. Y hay casos así extraordinarios, ¿no? De una persona, por ejemplo, que antes de ir a la guerra, se fue una vez de cacería, mató un conejo y nunca más pudo volver a irse de cacería porque se le hizo sumamente cruel matar un animal. Pero que cuando llegó a la guerra y mató a su primer hombre, puso ahí en su diario que nunca había sentido una emoción tan intensa, ¿no? Como esa, pero no como algo negativo, o sea, como algo que Claro, lo motivaba a seguir haciéndolo. como que algo Eh, despertó dentro de él que nunca había ajá, experimentado. exacto. Y entonces se da esta visión de túnel, ¿no? O sea, se da esta visión tribal de los míos contra los tuyos, se da esta xenofobia en donde de repente es bien fácil para nosotros, los hombres particularmente, convertir al otro, al enemigo, en algo en algo que está bien eliminarlo, que está bien matarlo, o sea, que es inclusive hasta moral. Sí, sí, Alfa. Una nota sobre exactamente lo que estás diciendo. Eh, Cuando ya tenemos civilizaciones que tienen reglas y que tienen moral, digamos, moral oficial, moral ya pasada a partir de métodos educativos y reforzado por aparatos de gobierno y todo esto, en todas las civilizaciones, ya como civilizaciones, siempre se ha perseguido y siempre se ha castigado el asesinato. Es lo que más se castiga dentro de la sociedad. O sea, la muerte del hombre por el hombre no es aceptable, es completamente inaceptable. Y cada quien tiene su nivel de castigo. Sin embargo, entonces, ¿cómo es que por tanto tiempo y tanta historia, si sabemos muy bien que la muerte del hombre por el hombre es de lo peor que podemos hacer, cómo entonces seguimos haciéndolo? ¿Y cómo entonces seguimos teniendo guerras con tanta facilidad? Y lo que pasa es que ahí ya entra la otra parte en donde ya somos un poco diferentes, yo creo, que es esta justificación ideológica ahí sí, en donde está mal que alguien de la ciudad de Ur mate a alguien de la ciudad de Ur. Pero ¿qué tal si el vato viene de una ciudad o de un pueblo egipcio? Entonces ese vato, nosotros lo que vamos a hacer es no entenderlo y no asumirlo como un ser humano. Como tú dices, ese vato es un extranjero. De hecho, la palabra en inglés ayuda mucho, es un extraño, es un stranger, o sea,
es alguien que no es como nosotros, que no es de nosotros, y por lo tanto sí está bien matarlo. No está considerado, incluso muchas veces se hizo a nivel sociedad, un ciudadano, no es considerado un hombre normal, un hombre de altura, es considerado algo inferior a nosotros y es muy cercano a un animal, por lo tanto, y es agresivo y es peligroso y tenemos que controlarlo antes de que nos ataque a nosotros. Por lo tanto, sí está bien matarlo, pero la diferencia es cualitativa. Es decir, ya no es un humano, o un humano de primera o un humano aró, como aquí cuando llegaron los españoles o cuando llegan, pues no son indios, o sea, no tienen alma. Mucho tiempo la gran justificación de la esclavitud era no tienen alma, por lo tanto los podemos esclavizar, porque ya existían estas leyes que no permitían la esclavitud humana. Pero entonces, pues como si es humano, pues claro que lo vamos a esclavizar. Entonces, ahí creo que es donde se siguen replicando, o se siguen repitiendo los patrones, pero ya cambia la forma en la que lo hacemos precisamente a nuestros avances civilizatorios. No sé qué Sí, piensas al yo respecto. siento lo que pasa es que más bien se potencia, ¿no? O sea, parecería desde esta óptica, o sea, como de un análisis biológico y evolutivo, que tenemos ese instinto también que tienen los chimpancés, o sea, por hacer guerra, para tener recursos, para tener mujeres, para tener territorio, lo que sea. Pero, pues el ser humano, nosotros tenemos una razón mucho mayor a la de los chimpancés, y eso ha creado muchísimas cosas culturales. Habla por ti, yo Y no. esas cuestiones culturales pueden potenciar tremendamente esa parte violenta y también la pueden mitigar de otra manera, o sea, o lo potencia o lo hace menor, pues. Pero sí, o sea, creo que todo lo que estás comentando es eso, es eh, como aprovechando, digamos que la misma estructura eh, de nuestra psique como prehistórica, nada más la apuntalamos todavía más cañón con cuestiones culturales que hemos creado, ¿no? Y con Exactamente, sí. tecnología además. De hecho, hay un experto ahí en chimpancés que vio una vez una guerra de chimpancés y dijo, es que si estos güeyes supieran utilizar armas, si tuvieran armas, o sea, hubieran disparado, ¿no? O sea, así tal cual. Y pues sí, lo que pasa es que ellos no las tienen, pero nosotros sí. Bueno, ellos las tienen de forma más rudimentaria. Ujú. Y aún De así también son hecho, más avanzadas de las que solíamos pensar. es mucho más. Eh, de hecho, utilizan, por ejemplo, hierbas a veces para curarse y cosas de esas que dices, ¿qué pedo? O sea, parece inteligencia humana. Bueno, también es inteligencia chimpancé. Mencionan por ahí bueno, eso lo leí en otro libro, que aproximadamente hace varios milenios, entre 5 y 7, se llegó, la, la población de hombres en el mundo se redujo al 10% en Europa, en Asia y en África. Y esto lo saben por cuestiones de ADN y por cuestiones también de análisis óseos y varias cosas que han hecho ahí. Eso está cañón, ¿no? Y haz de cuenta que empezaron a encontrar un montón, así como si fueran de tumbas, así de guerras terribles que se hicieron en muchos lados, y se daban cuenta, pues, que eran huesos masculinos, no eran huesos femeninos. Eh, pero imagínense lo que es eso, o sea, imagínense pensar que la población masculina se redujo tanto, o sea, es una cosa ridícula. Y es que, como ya lo habíamos comentado alguna vez, pues realmente no necesitas muchos hombres para levantar una población. Necesitas muchas mujeres, no hombres. O sea, un hombre puede embarazar a un montón de mujeres, casi en pocos días de diferencia, ¿no? Eh, Ahí está mi compa el Gengis Khan. ajá, sí, así. Que el tipo en realidad tiene un chorro de descendencia, sobre todo en Asia. O sea, qué ridícula toda la gente que viene de él. Pero entonces, o sea, eso nos habla de que para los hombres, o sea, los hombres, me refiero a los hombres como sexo, como género, eh, pues llegó un momento en que la táctica para poder reproducirnos parecía ser esa, una especie de guerra extrema. De hecho, en otros análisis que han hecho, se han dado cuenta como muchísimos hombres
durante toda la historia no se reprodujeron. O sea, un porcentaje muy elevado de hombres, de todos los que han existido, no lograron reproducirse. Y eso lo que quiere decir es que más bien un puñado de hombres que eran los que más resaltaban, que eran los más fuertes, que eran los que controlaban las cosas, pues eran los que se reproducían por ellos. Y entre pocos acaban embarazando a muchas mujeres. Y entonces otra vez empiezas a encontrar los paralelos. Sí, Efra. Una teoría así que se me está ocurriendo que por supuesto es falsa e inventada, pero se me hace interesante mencionarla. Sobre este milenio, o este entre milenios en donde la mayoría de la población masculina se vio reducida, podríamos apuntar también o imaginar que son justamente los que pelearon aquellos que tenían mayores niveles de testosterona. Entonces eran los más agresivos naturalmente por sus niveles de testosterona, y los que sobrevivieron y los que se quedaron tenían menos niveles de testosterona, y por lo tanto tal vez probablemente las generaciones posteriores ya no tuvieron tantos niveles de testosterona como esas que llevaron a estas grandes masacres. Aunque yo creo que en aquellas épocas, digo, y no en aquellas épocas, todavía pues ahorita, pues aunque tuvieras bajos niveles de testosterona, te iban a obligar a meterte a la guerra. Y si tenías estatus bajo, igual ya hasta te tocaba peor. O sea, te tocaban a lo mejor estar inclusive más expuesto. Sí, es verdad. Eh, Incluso normalmente en las películas de guerras, cuando estamos desde el lado del pacifista, el que no quiere ver es justamente ese. Es el que está en medio de la guerra, en medio de lo peor, pero que no tiene sí. la sangre asesina del compañero que lo disfruta, ¿no? Ajá. De hecho, ahorita, por ejemplo, que está la guerra de Rusia y de Ucrania, todavía recuerdo cuando salieron las notas de que, o sea, se mandó, o sea, por obligación, todos los hombres entre 18 y 60 años no podían salir del país en Ucrania. Y era para defender el país. Y hubo personas que estaban en Ucrania y que tenían ciudadanía ucraniana, pero que no habían nacido ahí, que estaban ahí más bien por cuestiones laborales, y Como que, futbolistas. y que intentaron salirse y no pudieron. O sea, y no pudieron porque decían, no, ni pedo, o sea, eres ucraniano por ciudadanía, te tienes que quedar a pelear. Y entonces ahí vas a tener un montón de hombres pues, que no quiere pelear también, no todos quieren pelear, porque no todos a lo mejor sienten esa, eh, no es su tribu a lo Pertenencia mejor, ¿no? nacional, claro. Esa pertenencia y no querían pelear y aún así estaban siendo obligados a hacerlo. O Sí, porque a hay lo casos de mejor, futbolistas. Se sabía de futbolistas del Dinamo, no creo, del Dinamo de Kiev, brasileños que murieron en la guerra. O sea, brasileños que se nacionalizaban ucranianos para poder jugar y murieron en la guerra. o sea, y estamos hablando que es 2022, 2023, ¿no? O sea, y sigue pasando. O sea, sigue pasando como esta idea de pues agarrar a los hombres a la fuerza y hacerlos pelear, quieran o no. ¿No? Entonces, Creo que fue y, Otto von, tal vez invente, pero creo que fue Otto von Bismarck el que inventó el servicio militar, y fue lo que le dio, en parte por otras cosas, pero fue una gran cosa que le dio ventaja competitiva, sobre todo en la guerra franco-prusiana. Entonces es lo mismo, pero ya a un nivel como un poquito más civilizado, pero es lo mismo. Todos los que tengan esta edad tienen que hacer servicio militar y por lo tanto salir a pelear. Ya no te voy a apuntar con una pistola, pero es parte de la ley. Y si no, pues vas a la cárcel. y él también, algo que hizo fue que se inventó guerras. O sea, Oye, convenció a los pueblos germanos de que había gente que los quería eliminar y entonces tenían que unirse para pelear en contra del enemigo. Y Y él eran los países unificó que al no final tenían de nada en cuentas. contra de Alemania. O sea, bueno, de los pueblos alemanes que no están unificados. Ujú. Sí, volviendo sí, Dave. en el tema de la violencia, lo que me parece totalmente desdeñable es la opción que tenían, que es lo más triste y quizá lo más horrible de todo. Es decir, ¿qué pasaba si tú decías, no, pues yo no quiero participar? O sea, tú quieres que yo vaya y me estás, según tú, obligando a que sea un soldado en tu guerra, pues la opción era que te mataban. O sea, Ajá. tu opción A es, ten las armas y defiende el país. No quiero. Ah, bueno, la opción B es, aquí te mato. Entonces eso es horrible. O sea, esa era, realmente era la única opción que tenías. No tenías otra opción que no fuera a pelear, porque por lo menos eso te garantizaba que de alguna manera morirías peleando, ¿no? La otra es, no, bueno, pues aquí te vas a morir, te vamos a matar. Igual sucedía si desertabas. Si decías Sí, desertar y se daban cuenta, eso es lo que pasaba. eso a mí se me hace terrible Un poco porque, peor la deserción. o sea,
Mínimo el que muere convencido de que está defendiendo a su país, a su familia, todo eso, muere con un propósito, ¿no? En la mente. Pero imagínate que te obliguen a pelear una guerra en la que no crees. Lo que le pasó a muchos estadounidenses en Vietnam, o sea, que tenían que drogar a los hombres para que pelearan, es lo que hacían, los drogaban. De hecho, eso hizo que luego algunos soldados rasos, inclusive drogadísimos, iban y mataban a su superior en los campos y después iban y mataban también al resto pues, de la gente de Vietnam. Eso es algo que también, pues es un mal que durante la historia también ha arrastrado a muchos hombres, ¿no? Y es el hecho de que ha de ser terrible que te obliguen a ser un asesino. O sea, aunque sea algo que lo tengamos de forma instintiva, no siempre se despierte en nosotros porque otra vez no siempre está como que, Los factores eh, que lo activan y que lo ajá, hacen los real. factores Ujú. que nos hacen sentir que vale la pena. Eh, y entonces, si no se activan y que te obliguen a hacerlo, pues está terrible. Y aunque Es se que de hecho activen, nada en pues, nosotros está todo el tiempo al máximo, nada, ni siquiera las ganas de dormir o de comer o de descansar, o sea, incluso aunque son las más constantes y repetitivas y tal vez intensas, ninguna está al tope. Que te obliguen a hacer algo todo el tiempo es ser horrible, más ese tipo de cosas. ajá. Eh, y bueno, otra cosa hay que quería como comentar un poco también a ver qué opinaban. Ya saben, porque lo hemos comentado, que si ustedes leen luego interpretaciones sociológicas de por qué el hombre es violento, en muchas de ellas más bien está más el peso sobre que el ser humano no es violento por naturaleza y que es más bien la sociedad y la educación que nos dan la que nos hace ser agresivos. Y estaría bien El viejo interesante, Rousseau. por ejemplo, y está bien interesante cuando te pones a leer a biólogos y dices, a ver, ¿qué opina un biólogo del asesinato? ¿Qué opina un biólogo del genocidio? ¿Qué opina un biólogo de todas esas cosas? Y detrás de sus explicaciones te das cuenta que pues lo genocida también es muy humano y ya es terrible, ¿eh? O sea, que sea muy humano, o sea, que sea muy parte de nuestra naturaleza no quiere decir que sea bueno, es terrible y tenemos que erradicarlo. Pero su interpretación es muy diferente, o sea, es decirte, tenemos realmente que entender cómo funciona este instinto que tenemos para hacer cosas terribles, para ver cómo podemos manipular mejor los contextos y que los seres humanos no nos comportemos de esas formas terribles. Eh, pero un error que tenemos es querer pensar en este ser humano moral eh, que tiene, digamos, que está más allá, ¿no? De esos terrores naturales que, por ejemplo, si tendría un chimpancé o un gorila o cualquiera de esos. Nosotros también lo tenemos, sí, Alfa. No, es que van a ser 5 minutitos, entonces si quieres ahorita acabo. No, no, dale, dale. Ok. Sí, o sea, lo que está diciendo es, no hizo falta ninguna sociedad para corromperlos y para transformar su naturaleza para lo que hicieron. O sea, nacieron con eso en todas las sociedades, en todas las circunstancias. Eh, Justamente a eso yo quería contar algo que de hecho lo discutimos un poco la semana pasada de si entraba aquí o no, y sí entra perfectamente. Es este acercamiento a lo que es propiamente humano. ¿Cómo nos aproximamos a la idea? Justamente lo estoy diciendo de lo que es propiamente humano. Y ahorita lo acabas de mencionar, como solemos pensar que el ser humano, el ser humano en sí es un ser muy moral, muy estructurado, con una definición clara y que lo normal es que lo normal o lo natural es que la respete, y lo que se va desviando de esa definición del libro o de esa definición de la religión o de esa definición de la sociedad que tenemos ya deja de ser humano. Y eso a mí me parece súper peligroso. Se llama también la falacia del falso escocés o la falacia de ningún escocés verdadero. Y haz de cuenta que si yo te digo, no, pues es que ninguno de los Márquez Infante come aguacate. Y de repente llega tu carnal y así comiéndose una tostada de aguacate. Entonces, ya está, el hecho está contrariando mi sentencia, está contrariando mi generalización. Entonces yo lo que digo es, no, pero Carlos no es un Márquez Infante verdadero.
Carlos está trayendo cosas y características de otro lado. Él no es Márquez Infante verdadero. Y sigo insistiendo, solo los Márquez Infante, ninguno come aguacate. Entonces, yo creo una definición, la realidad va en contra de mi definición, entonces yo digo, no, pero es que eso no es lo verdadero. Entonces sigo excluyendo y me sigo quedando con la idea que tenía. A esto voy, siento que hablé como colombiano, perdone usted. Pasa, por ejemplo, aquí con lo que llamamos humano. Sigo teniendo mi acento colombiano, no sé qué está pasando. Con lo que llamamos humano. Eh, Podría ser peor, podría ser de Puerto Rico. Chileno, nadie me entendería. 20 generaciones. Saludos a Entonces, las personas que nos escuchan de otros países. eh, a ver, mm, decimos, el ser humano es así y creamos una definición basada en nuestra moral o en nuestros ideales o en los valores y más bien lo que queremos decir es, queremos que el humano sea así o tenemos entendido esto del ser humano, pero creamos una definición, el ser humano es así y de repente el ser humano, el mismo ser humano que venimos conociendo de toda la época y lo que somos y nos vemos compartiendo la vida, comete atrocidades incluso peores que el genocidio, porque hay cosas peores que el genocidio, ustedes lo saben, ¿no? Igual y por no sucumbir ante el mal gusto no voy a mencionar, pero imagínense, o sea, las peores atrocidades del ser humano. El ser humano tiene rincones muchísimo más oscuros de los que está mencionando Jorge. Peores que la tortura, o sea, o muy similares a ese nivel de oscuridad. Y también son parte del ser humano, pero la mayoría de las veces se utiliza la palabra eso es inhumano o hay que convertir, es una persona muy humana o eso no es humano, eso es de una bestia. Si de repente nos enteramos que Luisito Ramírez, nuestro compa, hizo tal y tal y tal y tal atrocidad, vamos a decir, se comportó como un animal o tuvo un comportamiento inhumano. Y lo que estamos haciendo ahí es tener un acercamiento inadecuado e inauténtico hacia lo que es humano, porque al decir que eso no es humano, ya no nos estamos haciendo cargo de lo que sí somos. Nada más nos vamos a hacer cargo de un espectro que esperamos y como tenemos estas expectativas de aquí para acá, vamos a trabajar con eso, esperar esto y ver cómo solucionamos y mejoramos esto. Pero estamos dejando de lado, no sé, un 30% que también es real del que también somos capaces y que está en nuestra naturaleza y no vamos a mejorarlo y no vamos a hacer nada o por evitarlo o por cambiarlo. Cuando si aceptáramos esa oscuridad tan terrible de la que está hablando Jorge o de la que podemos apuntar a imaginar, si decimos, sí, eso es humano, o sea, eso es completamente humano, o sea, ayudar a los niños huérfanos, a las viejitas, ser altruista, ser un corazón bondadoso, también lo vemos repetido en muchísimas cosas. Y creo que los tres y los que nos están escuchando estamos agradecidos de haber encontrado a muchísima gente con ese corazón bueno y con esa bondad, esa amabilidad y te hace amar la humanidad, te inspiran. Eso es también propiamente humano, pero también las escorias más terribles de la humanidad, que lo sean por 15 segundos o que lo sean por 15 años, también son humanos y no están saliéndose del espectro humano. Y también nos tendríamos que preparar Y de ante hecho ello y van solucionarlo. Yo ya unidos, ¿eh? terminé. Justo. Perdón, No, van yo ya justo ya unidos. O terminé. sea, hay un montón de historias de guerra en donde está hablando el soldado de sus compañeros como su familia. Y ves además ahí los actos heroicos de cómo fue el vato que tenía 10% de probabilidad de sobrevivir y aún así se arriesgó para ir a salvar a su amigo en medio de las explosiones, ¿no? Y lo logró. Y si no lo logró, pues es un héroe. Pero ves ese otro lado, o sea, el mismo lado que te hace pelearte contra el otro y aniquilarlo, te hace ser altruista con los, o sea, con los tuyos, o sea, con lo que tú consideras tu familia y tu amigo. Sí, Dave. Sí, me parece muy interesante lo que dijo Alfa, porque incluso está esta frase en dónde está tu humanidad, ¿no? Cuando pues realmente no va separado, tienes razón, como esta eterna discusión de que es natural, ¿no? O sea, pues sí, no puedes separar lo que supuestamente es humano únicamente a las características positivas cuando tenemos muchas otras características que pues no dejan de ser inherentes a nosotros. El que no las representemos no quiere decir que no las tengamos y que no seamos capaces de hacerla, ¿no? Ahorita me vino a la mente, después de lo que dijo Jorge, hay una película muy buena que se llama
Ay, termina algo del frente. Hace poquito. Sin novedad en el frente, All Quiet in the West Front, Gracias. de un libro de Rainer María Remarque. Exactamente, viene muy al caso y la verdad me pareció una película fantástica, precisamente porque es de las pocas películas que yo he visto, ha habido muchas películas de guerra a lo largo de la historia de la humanidad, pero al final casi todas las películas tienen este lado positivo, ya sea de, sí, el nacionalismo, o, sí, peleé esta guerra, pero la peleé junto con mis amigos y encontramos los valores juntos, ¿no? Y murió él, pero nosotros dos regresamos triunfantes con nuestras familias. O sea, todo termina siempre en una nota positiva de alguna manera y vendiendo esa historia, que finalmente lo hacen, pues para que siga la gente enlistándose, ¿no? Y esta película es totalmente lo contrario, te muestra el lado súper oscuro y real de la guerra. O sea, que es una mierda, que es algo totalmente oscuro y te lleva a los lugares más horribles del ser humano, ¿no? Y se ve la cara de este muchacho y cómo él inicia hasta inocentemente con sus amigos esta aventura, no sabiendo que se estaba metiendo en el peor de los infiernos, ¿no? Me viene a la mente también ahorita a partir de lo que dijo Jorge, como hay esas historias heroicas de cómo incluso ha habido soldados que se regresan para recuperar el cuerpo de sus amigos, ya ni siquiera intentar salvarlos. Pero hay otras de estas historias en donde los soldados obligan a los otros a que caven sus propias tumbas, ¿no? Para después matarlos. Claro. O sea, ese tipo de cosas que no se entienden, ¿no? Que es increíble. Adelante. Perdí la imagen de Dave, no sé si solo fui Sí, yo Sí, yo o... yo también, también. ahorita la arreglo. Ok. Es el ejército, te está Sí. censurando, pero Sí, se la podrían Sedena. contar dos historias completamente diferentes del mismo hecho, ¿no? O sea, hacia adentro de tu grupo y todo el altruismo y la amistad y los lazos fuertísimos que se hacen entre las personas y que luego pueden durar el resto de la vida y hacia afuera, ¿no? Y las torturas, no solo matar a distancia, ¿no? Sino también torturar y hacer atrocidades cuando llegas a pueblos y al final de cuentas, ya decía Alfa y yo, pues es parte de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, pero así como el cáncer también es natural, y no porque sea natural, no tenemos, o sea, tenemos que buscarle una cura, eso también es natural y también tenemos que buscarle una cura. Pero primero tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptarlo para poder entenderlo. Hay explicaciones súper rebuscadas y algunas de ellas como muy poéticas. eh, o sea, que quieren quitarnos, quieren salvarnos, ¿no? De esta naturaleza atroz. Me acuerdo de una, creo que era de una autora que se llama Bárbara Einhardt o algo así. La leí hace tiempo. Eh, Tiene un texto, si mal no me acuerdo, que es como Rituales de Sangre, me parece que es el título en español. Y ella ahí daba su análisis de por qué demonios los seres humanos somos violentos y cometemos guerras. Y su explicación era que ella decía que nosotros pasamos de ser una especie que era cazada por los grandes felinos, por ejemplo, a ser una especie que empezó a cazar a los grandes felinos. Y que cuando se hizo ese cambio, que los hombres empezaron a tener mucho más estatus sobre las mujeres, porque los hombres eran los que llevaban lo más preciado para comer, que era esa carne de esos grandes animales. Eh, pero que una vez que el ser humano aprendió a hacer agricultura y a producir su propia comida, entonces que el ser humano se quedó, que los hombres más bien, se quedaron sin un propósito que les diera estatus entre sus comunidades y las mujeres empezaron a tener más estatus porque ellas están más acostumbradas a las labores que eran más adecuadas, por ejemplo, para la agricultura. Y Y entonces para las primeras ciudades. y entonces de una forma desesperada dice, los hombres tuvieron que inventar algo que les regresara el estatus y eso fue las guerras. Y de hecho llega a comparar, por ejemplo, a un hombre atravesando a otro con una lanza como si fuera un acto sexual. O sea, muy psicoanalítico la interpretación. Eh, y que ya después acabamos como en una espiral como de guerras. Pero ahí otra vez ella está haciendo esto como diciendo, la guerra no es, y la violencia a esa escala no es inherente al ser humano, no es un instinto, es algo que aprendió y que en este caso es culpa específica de los hombres para recobrar el estatus. O sea, son de nuevo
explicaciones que pueden ser muy elegantes, que pueden ser hasta poéticas muchas veces, pero que detrás de ellas tienen pocas evidencias. Ya cuando te empiezas a hacer todo el análisis pues de todas las guerras que hemos tenido y de por qué han sido, y cuando empiezas a hacer estos análisis, por ejemplo, entre especies. Ya para terminar, nada más quiero decirles que los chimpancés, por ejemplo, van y matan a otros machos, les decía, pues para obtener mujeres, hembras, perdón, porque así es como ellas se pasan a su grupo. Eh, y nosotros hacemos también eso. Hay un libro que no les voy a poder explicar hoy porque luego sería muy largo el podcast, así que No, lo que así voy a no se hacer puede. es hacer una segunda parte de esto. Es un libro que la verdad me encantó. Aquí está, lo acabo de terminar de leer. Igual y no se alcanza a leer bien ahí qué dice, pero Dave, No, pero nos puedes decir tú. tú me vas a ayudar a traducir. El título es A Billion Wicked Thoughts. Ay, luego esa es la parte, fíjate que yo batallo más, creo que es mejor Alfa que A ver, yo Alfa. haciendo la interpretación A del lenguaje. Billion Wicked Thoughts. No, Un estoy millón de ideas pues, rebuscadas o retorcidas, ¿no? torcidas. Ajá, Retorcidas, sí. sí, Mil retorcidas. millones de ideas retorcidas. Digo mil Ujú, millones porque billion en inglés son 1.000 millones es en correcto, sí. español. Ujú. Ujú. Y es eso, 1.000 millones de ideas retorcidas. Yo llegué a este libro, acá arriba dice, porque lo recomendaba Steven Pinker, que es un tipo que a mí se me hace genial. Eh, y lo que hicieron en este libro, él dice que es una mina de oro y estoy completamente de acuerdo con él. Resulta que unos geeks de computadora con acceso a un chorro de bases de datos de Internet empezaron hicieron un análisis de millones y millones y millones y millones de búsquedas de hombres y de mujeres, porque los separaron por sexo, que tuvieran que ver principalmente con cuestiones sexuales. Y eso es bien interesante, porque lo que está haciendo aquí ellos, perdón, es, se están metiendo esa parte oscura de la psique humana, sexual, de esos deseos que tenemos, que no sacamos en público, que a veces ni siquiera hablamos en privado con nuestras parejas, que enfrente de una computadora, en un navegador en modo incógnito, nos atrevemos a explorar esos deseos. Y entonces explora lo que los hombres buscan en el porno, lo que las mujeres buscan en el porno, pero sobre todo ahí encuentra una diferencia radical y bueno, ya lo contaré después, pero entonces es otro lado Claro. oscuro, aquí diría yo, de la humanidad, ¿no? Que tiene que ver con todos esos deseos sexuales como muy escondidos del resto del mundo, inclusive de las personas en las que más confiamos, pero se las confiamos en una computadora. Y entonces no se podía hacer antes del Internet, o sea, porque antes del Internet ya había habido esfuerzos de hacer experimentos de a ver cómo se comportarían 5 mujeres y 5 hombres si los meto en un cuarto completamente oscuro y los dejo ahí 1 hora. ¿Qué harían? No, y se desinhiben muchos de ellos, hacen cosas que no harían. Pero nada más son 10 personas. ¿Qué pasaría si tienes acceso a muchos millones de personas y a miles de millones de búsquedas? O sea, ¿qué encontraríamos de la naturaleza humana ahí? Y va muy ligado a este tema porque te ayuda a entender esas diferencias entre los sexos, que después nos ayudan a entender también por qué somos los hombres los que somos más violentos. O sea, te da luz sobre eso y sobre muchas cosas más. Pero bueno, ese tema, ya cuando me toque el siguiente tema a mí, voy a elegir ese para darle seguimiento ahora desde esa otra perspectiva y desde ese otro estudio. Oye, Jorge, yo nada más quería decir que me parece interesante en la cuestión de Pinker, él relaciona la disminución de la violencia a tres factores, ¿no? Uno tiene que ver con la consideración de los gobiernos, la otra con la cuestión económica y la tercera con el pensamiento crítico. Pero es interesante que dentro de esta data, de esta información que hemos tenido a través de la historia, eh, da a entender, no Pinker, sino el data que tenemos disponible, que pende de un hilo
nuestra capacidad de no violencia. Es decir, ahorita somos menos violentos, muchísimo menos. Las noticias después nos hacen pensar que no, pero pues es que obviamente la noticia malas son las que venden, las noticias buenas pues venden muy poco. Sí ha habido una reducción muy grande en cuanto a la violencia, en cuanto a los asesinatos en la historia, pero es por esos tres factores, bueno, de acuerdo a este autor. Eh, pero entonces es interesante ver todas estas historias que vemos en la ficción, en la televisión, de cuando viene algún tipo de apocalipsis, ¿no? Historias de zombies o de qué sé yo. Y toda la historia siempre es alrededor de lo que pasa con los seres humanos. Generalmente, la invasión alienígena o los zombies o cualquier otra cosa es lo menos importante. Lo peor y lo más horrible que sucede en estas historias es el cómo se comportan los seres humanos contra otros seres humanos, ¿no? Cómo se hacen estas tribus que como ya no hay quien reparta justicia y como ya no hay un bienestar que te permita comer todos los días y como ya no existen estas cosas que nosotros damos por sentadas en la sociedad, entonces saca lo peor de los seres humanos, ¿no? Y siempre todos están preocupados realmente y los índices de violencia son horribles porque realmente lo que tú estás preocupado es por sobrevivir a costa de los demás. Se pierde mucho esta humanidad. En algún episodio platicábamos que por eso es que una sociedad como la de Japón son seres humanos tan extraños, tan raros, porque cuando hemos visto que hay situaciones de hambruna en la mayoría de los países, cuando llegan estas ayudas humanitarias, los vemos literal como en las películas, ¿no? O sea, cómo todos se abalanzan sobre el kilo de arroz, no importándole si está una viejita o una niña, o sea, tú vas y agarras lo tuyo, ¿verdad? Lo que necesitas para sobrevivir o para darle de comer a tu familia. No te importa que a los demás les toque o no les toque. Eso es en la generalidad de las imágenes que vemos, a excepción de los japoneses que vemos que pues ellos, no voy a decir humanidad porque lo acabamos de explicar, pero cómo ellos se forman. A ver, voy a decir Sí, varias, perdón por interrumpirte, adelante, es que se me dieron muchas ideas de lo que dijiste. Voy a adelante. empezar por lo último. Venga. Sí, con los japoneses vemos ese nivel de civilidad hacia adentro, donde hay una catástrofe y son muy ordenados, son muy civiles y hasta heroicos muchas veces hacia adentro. Pero también hacia afuera, ese mismo orden, cuando lo han apuntado hacia afuera, son terribles contra sus víctimas, ¿no? Horribles. O O sea, sea, vimos y lo que pasó vimos con China. Sí, sí, sí. eh, el ataque perfectamente planeado a Pearl Harbor, además donde había kamikazes. Y luego eso, lo que pasó en China, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado con los japoneses cuando los japoneses han invadido otros pueblos que consideran inferiores a ellos y Cuando han son hecho bichos cosas son terribles? terribles, sí. Claro, o sea, y eso es otra vez, o sea, ves, veces es que es lo mismo, nada más que es la parte externa y la parte interna. Y luego con lo que mencionabas de lo de los aliens y los zombies, fíjate ahí, en películas de aliens, si vienen a conquistarnos y es guerra como el de Independencia, ¿qué es lo que pasa? Los aliens son los otros y entonces toda la humanidad se une. Y se une como nunca en la historia y ahora sí todo Estados Unidos son del mismo bando, ¿no? Y hay héroes, y hasta Will Eh, Smith pilotea al lado Bueno, del y Estados presidente Unidos de está... eso Estados queremos Unidos. pensar, ¿verdad? Eso queremos pensar que pasaría. Sí, o sea, pero es como se... Pero si fuera así, si fuera... Que no Es sé, yo la no creo que representación sería que se así, hace. ¿no? Pero si fuera así en esa representación, tiene sentido, porque ahora somos la humanidad, la tribu, y son los otros, el enemigo. Los Con los invasores. zombies no pasa eso, porque los zombies somos nosotros mismos, los zombies y los sobrevivientes. Entonces, como el zombie no es racional, además, o sea, el zombie no es racional, entonces ahí sí tiene sentido que se hagan las facciones de grupos de hombres que se pelean entre ellos y que acaban siendo más peligrosos para el hombre que los mismos zombies, Pero ¿no? Por la falta de las historias recursos. van contadas por la parte heroica, bonita, de los valores de amor, amistad, paternidad, bla, 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 bla. O sea, sí se ve eso, pero las historias que nos cuentan son las historias de heroísmo. Sí, bueno, creo que ves las dos partes, pero sí, obviamente, usualmente esa es la que predomina. Eh, pero entonces, o sea, es bien interesante, o sea, ahorita que decías lo de Pinker, la economía, todo eso, pues es que en esos apocalipsis todo eso se va al carajo. Eh, y la economía, pues es que sí tiene mucho que ver, o sea, porque otra vez, como chimpancés, si tenemos el territorio adecuado, si tenemos a, la- a-
si nos podemos reproducir, si sobrevivimos, si tenemos con qué comer, si tenemos con todo eso, tiene sentido que vamos a ser más pacíficos. Los chimpancés también lo serían. O sea, no nos queremos, no nos querramos dar como baños tampoco de santos, ¿no? Y ahí voy. Yo sí. Y hay datos bien interesantes, por ejemplo, de lo que pasa con la violencia entre hombre y mujer, que eso lo quería hablar en el otro podcast, en el Pues próximo, lo hablas en el otro. pero hago un adelanto así breve. O sea, por ejemplo, cuando él tiene todo el dinero en la relación y ella depende económicamente de él, es más fácil que haya violencia entre pareja del hombre hacia la mujer. Cuando ella tiene el dinero suficiente para ser independiente y salirse de la relación, es más fácil que los hombres cambien de táctica y sean menos agresivos. Eso nada más a nivel de pareja, ¿sí? Cuando los hombres no tienen las capacidades, por ejemplo, económicas para retener a alguien, también se pueden comportar de formas mucho más agresivas también. Cuando los hombres no tienen acceso a mujeres que les sean recíprocas, que también las quieran, que no sé cuánto, también tienen más probabilidad de ser agresivos. O sea, y eso también entra dentro de la economía. Tú agarra, por ejemplo, en las poblaciones donde hay mucho más mujeres que hombres, que son raras, pero cuando pasa eso, eh, los hombres suelen portarse de formas más agresivas en contra de la mujer, porque pueden hacerlo. Y pueden hacerlo porque las mujeres tienen que pelear más entre sí por esos hombres que quedan. Ya luego les cuento cómo son las peleas entre los géneros. Cuando se voltean las cosas y hay muchos hombres y hay pocas mujeres, también es una carnicería, pero es una carnicería entre hombres. Sí, Dave. Yo 30 segundos después de Dave. Solo 30 segundos. Sí, de hecho, era una pregunta hacia Jorge que me parece muy interesante y bueno, por el perfil de psicología me pudieras a lo mejor contestar. A mí me llama mucho la atención porque ha habido muchos ejemplos cuando esto sucede y es realmente exagerado el cómo perdemos, no quiero decir humanidad nuevamente. Cuando hay rates cuando hay, ¿cómo les podemos decir rates? Cuando hay situaciones que hacen que la gente pierda su capacidad normativa, por ponerlo de alguna manera, se vuelve muy peligroso para el resto de las personas y es increíble. Hemos visto en Estados Unidos cuando suceden, que ha sucedido, por ejemplo, cuando sucedió lo del que asesinaron a este hombre afroamericano, los policías, que fue muy conocido de Floyd. La gente salió a las calles y entonces empezaron a meterse a las casas de las personas, empezaron a robarse los aparatos de las tiendas, empezaron a golpear a la gente en las calles y realmente mucha gente se empezó a comportar como animal porque no había, la fuerza policial se replegó. Como Hemos seres visto, humanos. pues exactamente, como seres humanos. Bueno, Pero también somos un animal. pero sí me sorprende cómo hemos visto muchas veces que eso ha sucedido, y no únicamente en Estados Unidos, lo hemos visto cómo sucedió, por ejemplo, en Haití, donde murió muchísima gente y sigue muriendo, y pasan este tipo de cosas en el cual parece que está pendido con un hilo muy pequeñito, lo que nos permite vivir de manera tranquila y en sociedad. Y el cómo cuando se pierde una de estas situaciones, ya sea económica, porque ha pasado por eso también, o alguna situación social importante, nos volvemos locos. Y la gente sale a las calles a querer golpear a otras personas, a querer aventar a otras personas, a querer meterse en las casas de las personas, a querer robar, o sea, realmente parece hasta inverosímil lo que sucede. Porque ¿Por lo qué es. será que se actúa de esa manera, Jorge? O sea, ¿por qué perdemos la cabeza así tan... me recordó lo de los chimpancés, pero, o sea, estamos en un estado normativo y de repente pasa algo que parece que todo ya está permitido, que no hay reglas. Y eso se me hace muy peligroso y muy loco que sigue sucediendo aún hoy en día. Psicosis colectiva, histeria colectiva es. Sí, como el mob thinking, ¿no? Que le llaman, o sea, como este Claro. pensamiento de la muchedumbre. Ujú. Y si nos sucede eso, o sea, cuando estamos en un grupo que es grande y que ese grupo está alterado, las partes individuales tienen mucho más propensión a eso, a seguir el ejemplo y alterarse. Es raro, o sea, es como si nos diera
otra vez, ¿qué harías si tuvieras la capacidad de ser completamente anónimo, ¿no? Y en un grupo te conviertes en eso. O sea, en ese momento es como si el grupo estuviera pensando y los individuos simplemente están haciendo. ¿Y qué están haciendo? Pues están sacando sus instintos, pues a lo mejor más violentos. Y lo pueden hacer. Ahorita ya tenemos cámaras y podemos ver, identificar a algunas personas quienes fueron, lo que sea. Eso no existió durante toda la historia. Y tenemos un cerebro en donde si un grupo se desboca, pues entonces te puedes desbocar con el grupo. Yo creo que tiene sentido que nos pase eso. Porque además ahí también, o sea, sí tenemos un mecanismo psicológico, así como tenemos este mecanismo psicológico que nos hace propensos a ser agresivos, también tenemos un mecanismo psicológico pues que puede sentir culpa y que puede sentir empatía y que puede sentir ganas de cooperar y que puede sentir, o sea, muchas emociones que nos, compasión, amor, bla, 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 ¿no? Emociones que nos llevan a una cooperación positiva. Eh, pero, pero en ese momento donde hay mucha gente haciendo todo eso, pues entonces, ¿de qué vas a tener culpa? Todos lo están haciendo. O sea, todos los que tú sientes que pertenecen a tu grupo o que son como tú, lo están haciendo. No, Y las entonces, neuronas y espejo entonces se está activan y te permitido. impulsan. Ajá, está permitido. O sea, y replicar esas conductas, pues me imagino que en otras épocas fue también adaptativo. En el Pero, momento en el que pero ¿no les parece? Y esa es la parte que me da mucho miedo, que es totalmente fuera de cualquier límite. Mira, me acuerdo lo que pasó en el estadio en Querétaro. Las imágenes eran devastadoras. O sea, alguien tirado, evidentemente porque ya estaba noqueado, y un grupo de personas, 5 o 10 personas, a patearlo en la cabeza. O sea, qué, qué, qué increíble. Y no era uno, o sea, lo replicaban. Quien estaba tirado, jovencito, adulto, lo que fuera, llegaban grupos completos a patearlo en la cabeza, a patear, o sea, Te tirado. parece O más sea, terrible eso que alguien torturando por deber a otra persona con sangre fría? lo que me parece terrible en esa instancia, y es a lo que voy, es que, por ejemplo, en ese particular ejemplo, iban muchas familias a ver un partido de fútbol. Entonces tú vas a ver un partido de fútbol y en qué momento te pasa por la cabeza que todo puede irse out y puedes morir. A eso es a lo que me refiero. O sea, en otra instancia, no es que lo justifique, todo está mal, evidentemente todo está muy mal. Pero digamos que, bueno, las circunstancias son diferentes. Aquí, el no tener que tú crees que tienes garantizado un estatus, no lo tienes. O sea, puedes, en cualquier momento, todo se puede ir a la chingada. O sea, está muy loco pensar eso. que ahí en Eso es a lo ese, que voy. según yo en ese caso de Querétaro, hubo cosas que tenían que ver con delincuencia organizada. O sea, no fue nada más, no eran nada más aficionados. De eso ya después salió. Pero bueno, sí ha habido casos de ese tipo sin delincuencia organizada. Claro, O claro, claro. sea, vamos, o sea, de todas Sí, maneras en se da. Argentina sigue sucediendo. Sí, yo siento que ahí algo que nos mueve mucho, ¿han escuchado de esto del tit for tat? Sí. Nada más Eh, que no sé cómo andemos de tiempo, pero sí. sí, ya nada más digo eso y terminamos. Bueno, sí, bueno, yo. Ya le sigo cuando me vuelva a tocar. Pero en el tit for tat o sea, tú me haces algo y yo tengo que ser recíproco con lo que me hiciste, si fue agresivo. Es una manera muy instintiva de hacer justicia. Y no haces justicia por la justicia sola. Lo haces para que no se metan contigo y no se metan con los tuyos tan fácil. Porque si no, los grupos más fuertes abusan bien fácil de los demás grupos, o sea, de los grupos que no se defienden, ¿no? Entonces tenemos casi de manera instintiva que si alguien va y le da un madrazo a Dave, y yo soy amigo de Dave, entonces yo voy y le voy a dar un madrazo a los de ese grupo. O sea, eso lo tenemos porque es una forma como de ahora sí que llamar la atención de los demás grupos para que sepan que si nos hacen algo, se los vamos a regresar. Eh, Eso en un mundo sin soldados, sin leyes, sin nada de eso, Sí, Mafia tenía, Style. tenía sentido. O sea, tenía mucho sentido, ¿no? Y esta parte hasta del honor de grupos y todo eso tenía sentido. Y entonces se ve terrible cómo están madreando y pateando a uno en el suelo.
pero vas a ver cómo lo mismo le están haciendo a otro del equipo contrario. Y es eso. Y eso no lo Un justifica. loco empezó contra uno y entonces del otro bando, otro loco fue y se desquitó contra otro. Y se empieza a hacer, se empieza a hacer la avalancha de uno por otro, uno por otro, uno por otro. Y pues no, está cañón salirse de ahí. Y luego si además estás drogado o alcoholizado, pues está peor. Yo diría. Sí, yo ya no quiero concluir la idea porque quiero dejar que Alfa tenía algo que decir. Ya no quiero extenderme, pero sí está muy interesante ahondar en esto. Hay muchas cosas que nos quedaron pendientes. No, yo ya no tiene sentido. Era de la religión. Bueno, pues de todas maneras le seguiremos otro capítulo más. No, no creo que sea el siguiente, ya cuando me van a tocar a mí el tema. Y ya les paso ahí ahora el dato que tiene que ver con los experimentos que se hizo ya más para entender la parte oscura sexual del ser humano a través del estudio gigantesco que se hizo de qué es lo que buscamos en Internet, ¿no? Y qué podemos aprender de eso de nosotros y cómo lo podemos ligar con este tema, porque creo que nos va a ayudar a entender mejor el fenómeno. Bueno, pues como siempre, agradecer a ustedes, amigos, por estar aquí. Disfruto mucho tener esta plática con ustedes y con todos ustedes que nos ven, porque finalmente eso es lo padre de esto. Sentimos que es una charla que tenemos con ustedes. Como siempre, pedirles que si tienen alguna idea, algún comentario, lo puedan hacer en la parte de abajo. Siempre los leemos y procuramos responderles. Y nos veremos aquí la próxima semana en su podcast de la risa y el olvido.